Sí, 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 sí. Ay, pues muy bien, muchachos. Pues vamos esperando, porque ya son 7:02, ¿no? A Sí, que se vaya sumando la gente, me poquito más imagino de que así gente. es, para poder Sí, comenzar, presentar. Pues, eh, eh, yo había sugerido primero, pues introducirlos, obviamente, conversar primero con Ana sobre la AGE Studio, sobre esta primera edición de Local Foráneo, que se me hace súper acertada, aplaudible, celebrable, y obviamente ya posteriormente platicar con cada uno de los artistas, que me hubiera encantado que estuvieran todos, pero pues si no se alarga, y creo que también el Zoom tiene ahí un timing también que luego de pronto corta, ¿no? No sé, bueno, al menos el gratuito, pero no sé cómo está la onda, pero pues hablar un poquito también sobre esos acercamientos, un poquito me encantó leerlos en sus apreciaciones sobre los acercamientos a la cerámica, sobre cómo finalmente pues fueron explorando. Yo veo a Alejandro así se voló, ¿no? Con toda su experimentación con lo sonoro, con la celosía, ya después Ana me corrigió y yo decía, pues sí, no utilizaron el horno y microondas propiamente, sino obviamente el transformador, y el transformador que generó una historia también alrededor del grupo. Creo que toda esa parte que va contaminando, porque pues es algo que es una inercia que va sucediendo precisamente porque pues están juntos, pero ahora también hubo una inercia distinta por la pandemia, ¿no? Justo, porque unos estuvieron entrando, saliendo, y creo que la parte que los convocó de una manera mucho más fraterna, pues eran las excelentes comidas que ya nada más de Sí. ver cómo coincidían todos con las excelentes comidas, yo decía, qué envidia, qué envidia. Sí. Ya me queda claro quién es la ganona de esas comidas. Entonces, Sí. pues bueno, pues eso es un poquito el timing que yo había pensado, también para como contextualizar un poquito la residencia, lo que intenta Ana al pues descentralizar también la práctica, que era un poco lo que yo le decía, que se me hace interesantísimo, donde no solamente va convocando voces de artistas que radican en Guanajuato o oriundos de Guanajuato, sino que pues obviamente los pone a entablar un diálogo con artistas que ya pues llevan muchísimo tiempo radicados en Ciudad de México, todo lo que tiene que ver con visibilidad, con lo que implica levantar un proyecto autogestivo, ¿no? También en ese Mm. sentido, desde lo independiente, aunque yo siempre digo que hay complicidades interinstitucionales que sin ellas obviamente no podrían suceder las cosas, porque luego me regañan con, ay, sí, Claro. ¿independiente a qué? ¿Independiente de quién? Digo, bueno, independiente, slash, complicidades interinstitucionales, porque sí creo que sí es importante reconocer que sin el apoyo de Ujú. distintos órganos, ya sea de sí, carácter público o privado, pues no se podrían hacer estas cosas, estos sueños que comienzan como sueños, ¿no? También, total. ya después de hacer un mapeo tan grande de hace muchos años de los proyectos de autogestión cultural en Latinoamérica, en Europa y en Estados Unidos, creo que sí se me hace interesante y siempre es motivante que lo más interesante, lo más rico, siempre son lo que levantan los artistas. Por algo será. Y por algo también van teniendo intereses muy particulares dentro de sus decisiones, ¿no? Que ya es bastante. Pero Ujú. bueno, pues son las 7:05. Bueno, ya sabemos que los mexicanos no somos muy puntuales, pero pues ustedes díganme, ¿qué hacemos? Vamos esperando a que se vayan conectando. Eh, Yo creo que podemos ir platicando. Tenemos un poquito más de ¿Y qué espacio hacemos? y, ajá, el Zoom está así como abierto, no tenemos ese timing así tan de que de repente nos quedamos a la mitad Ah, y nos perfecto. corta. Entonces eso nos relaja un poquito. Entonces yo creo que podemos ir empezando y la gente se irá sumando, Perfecto, ¿no? Y perfecto. pues vamos platicando. Muchísimas gracias, Va. Violeta, por ser parte del proyecto también. Gracias, Dulce, gracias, Alejandro, por estar aquí dispuestos a compartir su experiencia y gracias a toda la gente que se está sumando y que pues están así con el interés de saber qué pasó. Hemos estado Claro. posteando algunas imágenes de piezas terminadas y hoy empezamos a postear algo del proceso también.
porque es como algo como súper importante que nos interesa en específico en AGE Studio y en la residencia y también en la curaduría, como abarcar la parte del proceso, pero bueno, vamos platicando, le vamos a dejar a Violeta que es nuestra curadora invitada y es un súper honor que sea parte de este proyecto. Ella tiene una experiencia muy interesante también en cuestión de curaduría y de participación en espacios tanto en Nueva York como en México, en espacios de gestión independiente e institucionales. Entonces, pues muchísimas gracias Violeta y bienvenida. Y pues bueno, vamos a empezar. Pues al contrario, Ana, muchas gracias. Así como decíamos hace unos momentos, pues no solamente celebro la invitación, porque lo que me he enfocado en la última década es en procesos de participación artística, donde los artistas van funcionando como agentes, catalizadores de experiencias distintas en distintos territorios, en distintas latitudes, y van armando toda una cosa interesante alrededor de toda su energía que van destilando por sus propias decisiones. Mil gracias a Ana Gómez, mil gracias a Dulce Chacón por estar en esta conversación, una artista a quien he seguido ya de varios tiempo, a quien admiro, a quien siempre es un gusto visitarla y conversar con ella. Alejandro Mejía, que pues obviamente me impactó todo el nivel de experimentación, que ya hablaremos más adelantito con él, que hizo alrededor de esta plataforma, de esta residencia. El honor es mío porque, pues obviamente, al ser la primera curadora invitada, por ser la primera edición, pues esta patadita de la suerte, ojalá que funcione, ¿verdad? En este sentido de flujo de energía, que ojalá pueda ser buena bruja en ese sentido, para que haya muchísimas ediciones y obviamente para que, pues desde AGE Studio, que es este estudio creativo, que ya me encantaría que pudieras compartirnos algo un poquito más, Ana, porque es una dupla, a mí me encanta que sea un estudio creativo que finalmente es el que propone esta residencia de local foráneo en su primera edición, pero que decidiste fundar en el 2017 junto con tu cómplice, que además es un escritor, y además me encanta que el lenguaje de la cerámica se vincula por una cosa amorosa y de flujo de energía distinta también y de intereses profesionales con un lenguaje que a lo mejor es poco cercano en ese sentido por la cercanía al lenguaje plástico. Entonces, pues bueno, pues celebro precisamente que haya este tipo de iniciativas por los intereses que ya he desarrollado en mi trabajo en los últimos años. Y pues para empezar me gustaría conversar primero con Ana sobre cómo es que levanta este proyecto que además contribuye a descentralizar la práctica, la producción artística, el pensamiento crítico desde el lenguaje de la cerámica, pues justo cuando toma un artista ese tipo de decisiones, pues asume un montonal de cosas que pues justo sobre la marcha va haciendo como prueba y error, pero me encantaría que Ana nos comentara por qué decide abrir este estudio, AGE Studio, junto con Matthew Sanabria, que es su pareja, y a partir de ahí, ¿cómo es que surge esta primera edición de Local Foráneo? Bueno, la idea de AGE Studio obviamente tiene que ver con un proyecto de vida. O sea, Mateo y yo estamos juntos hace casi 20 años, siempre trabajando desde el lado creativo, él en la escritura, yo en la cerámica. Mi práctica también se remonta hace aproximadamente más de 20 años. Entonces, siempre teníamos esa inquietud de poder abrir nuestro espacio de trabajo a la posibilidad de que otros artistas que hubieran tenido o no experiencia con el trabajo en barro, pudieran pues venir, trabajar, colaborar, producir. Sentimos que hay una necesidad ahí latente entre muchos creativos por acercarse al soporte cerámico y que a veces los talleres propiamente cerámicos
como muy anclados en la tradición cerámica, es como que es a veces difícil experimentar en un taller, digamos, con toda esa como bagaje tradicional, que desde luego es súper valioso, lo valoramos, lo respetamos, lo enaltecemos también, pero nos interesaba aproximarnos a esa otra mirada de lo experimental, del intercambio, de la reflexión, de la discusión, de cómo se entiende, se exhibe, se muestra lo cerámico, qué es lo cerámico y cómo es un soporte como cualquier otro y que como lenguaje puede estar abierto a manifestaciones artísticas contemporáneas. Entonces, cuando nos planteamos venirnos a vivir a San Miguel de Allende, vivíamos en la Ciudad de México, desde un principio, pues el planteamiento era esa idea, ¿no? De poder tener nuestra casa, pero también un espacio abierto para que hubiera residencias artísticas de producción en cerámica. Y bueno, Matthew es escritor de guión y en algún momento también queremos como sumar esa práctica, tiene mucho que ver con la cuestión visual también, entonces nos parece que al final estas narrativas, desde lo verbal, desde lo visual, desde lo matérico, pues es donde encuentran puntos comunes, a veces cosas que parecen como que, tú bien lo dijiste, totalmente dispares. Ahí hay mucha riqueza cuando se confrontan y se suman esas como búsquedas, enriquece, ¿no? Entonces, desde luego, a nivel personal me interesa esa posibilidad de poder dialogar con otros pares que vienen de otras disciplinas, que vienen de otras generaciones, que tienen otras aproximaciones, otros métodos de trabajo. Me parece muy interesante y después, desde luego, abrir esas experiencias, esas posibilidades de adquirir y generar conocimiento para que eso permee hacia la comunidad, ¿no? Que no sea algo cerrado, sino que al contrario se vuelva un espacio de diálogo, de apertura, de discusión. Eso es lo que nos interesa como espacio. Uh-huh. Y, por ejemplo, ahora que es la primera edición de Local Foráneo, que obviamente tal cual su nombre lo enuncia, es precisamente entrecruzar el pensamiento crítico, las formas de hacer distintas, los lenguajes diversos de artistas radicados en el estado, en Guanajuato, y obviamente de fuera, que ahorita pues son de Ciudad de México, pero obviamente que hay probablemente, no sé, ya tú nos explicarás, la posibilidad de que a lo mejor haya o acojan artistas del extranjero. No sé, todo eso dependerá también de las condiciones en las que ustedes han planeado específicamente la residencia, pero pues justo también me gustaría que conversaras cómo han planeado la periodicidad, cómo es que seleccionan a estos artistas, porque bueno, al ser la primera edición, me imagino que esta selección primera pues responde justo a afinidades, a afectos, a cercanías, y a lo mejor en otra segunda edición, en una tercera, amén, que sigan muchas, esos parámetros pueden cambiar o ampliarse. Sí, cuando nosotros decidimos sacar este proyecto local foráneo, un poco fue gracias a que en el estado de Guanajuato se salió una convocatoria sobre apoyo a espacios culturales independientes y entonces era como lo que nosotros estábamos esperando como para echar a andar nuestra idea que ya la teníamos como bastante planeada, pero que a veces necesitas algo de recursos y bueno, como que eso es lo que nos frena un poquito. Y afortunadamente aplicamos a la beca, recibimos el apoyo y ya con el apoyo entonces definitivamente lo echamos a andar. Decidimos de que no se quedara, el apoyo estaba como planteado para que fuera una exhibición y nosotros decidimos que bueno, siempre las exhibiciones son interesantes, pero lo que nos interesa como espacio, a Estudio lo que le es primar el proceso antes que los resultados. O sea, nos parece que en esa búsqueda, en ese contacto, en lo experimental, o sea, el barro tiene mucho eso de la materialidad del contacto
es donde hay mucha riqueza, el contacto incluso entre distintos artistas, de, como bien dices, de distintas localidades, distintas generaciones, distintas disciplinas, es lo que genera toda una riqueza. Entonces, para esta primera edición, pues los artistas invitados que son Dulce Chacón, Angelina Pérez Ibargüen, Alejandro Mejía, Gabriela Galván, Carlos Ramírez y Claudio Saúl Velázquez, pues fueron invitados un poco gente que nos gusta su trabajo, que de alguna manera tenemos cercanía con ellos, que estaban también, pensábamos que estaban dispuestos a entrarle con nosotros, porque bueno, si bien habíamos recibido recursos, siempre pues en realidad son limitados, entonces también era como que gente que se quisiera sumar, que pensáramos que le podía entusiasmar la idea de trabajar en cerámica. Algunos, como Angelina, pues es su práctica y la lleva haciendo desde hace más de 25 años, ¿no? Pero otros, de manera cercana, nos habían dicho en algún momento que les gustaría trabajar con barro. Entonces fue como la posibilidad que nosotros vimos de sumarlos e invitarlos a esta primera edición, y la verdad es que creo que los resultados han sido maravillosos, ha rebasado nuestras expectativas, ha sido súper enriquecedor, y por supuesto que estamos súper entusiasmados y con la idea de que esto continúe, que el local foráneo se vuelva un evento que se realiza con periodicidad. Estamos como definiendo, nos encantaría hacerlo anualmente, que sea o sea, porque el estudio AGE Studio pues tiene residencias donde de manera particular la gente puede proponer un proyecto y venir a hacerlo y cubrir una cuota por cuestiones de Claro, por funcionalidad. la producción. Ajá. Exacto. En este caso, pues no, los artistas estaban invitados y digamos el estudio está cubriendo los gastos y demás. Y nos encantaría que sí, que fuera con una periodicidad. Estamos evaluando si anualmente o a manera de bienal, sobre todo porque una vez que la residencia duró aproximadamente 3 meses, era, o sea, no 3 meses estando en físico, porque también nos tocó un momento a todos como un poco fuera de lo común. Entonces estuvimos algunos de manera intermitente, otros a distancia, pero sí hubo un momento donde todos coincidimos que fue casi al final. Y bueno, el barro también demanda tiempo, también esa es una realidad. O sea, el barro es un material que nos invita a tomarnos el tiempo necesario, y creemos que eso es un valor súper importante que como estudio, que como espacio proponemos y permeamos a quien se acerca de manera creativa a querer hacer algo. El barro tiene su tiempo, tiene su proceso, y eso enriquece mucho. Entonces, pensando justo en que la cosa se ha cocinado tan bien y los resultados han sido tan ricos y tan, eh, pues, enriquecedores, pues estamos justo ahora como en la segunda etapa, que es difundir, el compartir tanto los procesos como los resultados, y nos encanta la posibilidad de que todo el próximo año, pues esta muestra o selección de trabajos o imágenes de proceso, pues pueda tener otras salidas más allá del propio estudio, ¿no? Que bueno, ya lo hacemos un poco aquí en la red, pero que incluso hemos platicado con Alejandro, con otros artistas, otras modalidades de itinerancia. Ahora también como que el tiempo pandémico nos exige como nuevas maneras, incluso fuera de lo digital, de poder compartir, ¿no? ¿Cómo podemos hacer llegar esto hacia otros lugares, a lo mejor a públicos no tan abiertos, pero sí pequeños círculos Claro, donde esto locales, detone? Exacto. claro, Entonces, sí. un poco como que estamos planeando que probablemente el próximo año es divulgación y como tal vez ahora sí eh, abrir una pequeña convocatoria es otra posibilidad para que también la gente pueda,
Digo, nosotros tenemos todavía una lista de N,000 gente con la que nos gustaría colaborar y participar, amigos y artistas que respetamos y queremos muchísimo, y nunca terminaríamos de invitar a todos los que Claro, queremos. seguramente. Pero también como conscientes eso, como del espíritu del espacio, de abrir esos canales y que no sea solamente nuestra decisión decir sí, no, sino cómo podemos hacer esto, democratizar un poco o abrir. Y, Claro. y por eso también la posibilidad de que haya gente que no está, que venga del exterior, por supuesto, estaría increíble, y que no está como incluso a veces en el panorama de la visibilidad todavía. O sea, están, por ejemplo, un chico, Carlos, que recién es egresado del Instituto Allende, de aquí de San Miguel de Allende. Y es como dar esa posibilidad también de que gente que está empezando pueda tener, o gente incluso que luego pensamos, pues no, ya está más allá del bien y del mal, o sea, ¿qué le va a interesar estar en una residencia, no? Y es como decir, pues al final cuando se abren estos procesos de diálogo es súper enriquecedor, quien tiene talento, Totalmente. ¿no? Y, o sea, para nosotros fue un lujo también, por ejemplo, tener a gente del tamaño de Alejandro, de Dulce, de Gaby, de Angelina que lleva tanto tiempo haciendo cerámica, que es una mujer, digamos, la más grande, pero que también es como con una sensibilidad de niña, que era la primera en estar experimentando todo lo que todo el mundo hacía. Ella quería hacerlo también porque, o sea, otra vez como muy, eso, entusiasmada, y a pesar de que era la que llevaba más años en su práctica haciendo cerámica, pues es su materia de trabajo, sorprendida con las posibilidades que a partir de otras miradas, y creo que de eso se trata, ¿no? Como... Claro. Uh-huh. Hay una parte que mencionas que es interesante, que me encantaría recuperar, Ana. Obviamente, no solamente el espectro que vas abriendo o que vas a ir abriendo conforme va a ir transcurriendo el tiempo, ¿no? Que es la posibilidad de recibir a lo mejor portafolios, carpetas, incluso de muchachos que estén interesados en aplicar a la residencia, a lo mejor en un futuro. Eso estaría interesantísimo, porque como bien mencionas, pues justo en esta primera edición convergen distintas generaciones, la de Angelina, la de Dulce y obviamente de Carlos, que es, como bien dices, recién egresado de la escuela. Pero que creo algo interesante que me encantaría recuperar es esta parte del proceso. En la mayor parte de las residencias siempre prevalece la ansiedad por generar piezas finales, por someter a los artistas residentes a un periodo corto con la finalidad de obtener una serie de piezas que se van a desplegar en una exposición hacia el final, que puedan cumplir con una publicación. Es decir, hay muchísima expectativa alrededor de una residencia, de lo que implica una residencia. Al decidir, obviamente, abrir este estudio creativo, al proponer Local Foráneo en su primera edición, no solamente dislocas lo que ya había comentado en hace unos momentos, que es obviamente descentralizar la práctica, el pensamiento alrededor de la cerámica, pensamiento artístico alrededor de la cerámica, la experimentación alrededor de la cerámica, sino pues obviamente también apostarle a la evidencia, al proceso, al tiempo detenido, que creo que también eso va super ad hoc ahorita con el tiempo pandémico, es decir, donde el rush de todo a nivel global se desaceleró gracias a un virus, y obviamente el gracias pues no va en función de obviamente del espectro de muerte, sino precisamente en intentar recuperar una energía distinta del hacer, del pensar, y en ese sentido me hace mucho eco, mucha resonancia la parte procesual, porque finalmente pues a los artistas no se... no se les exige, no se les envuelve en esta atmósfera de ansiedad, sino precisamente la intención es que tomen su tiempo, que miran el tiempo de la cerámica y que promuevan precisamente este acercamiento a la cerámica desde un lugar distinto, ¿no?
o han estado ajenos al lenguaje propiamente, otros más como Angelina ha estado pues prácticamente desarrollando esta práctica a lo largo de toda su trayectoria como artista. Entonces eso me encantaría destacarlo en lo que nos acabas de compartir de cómo es que levantas este proyecto, cómo es que le apuestas a este tipo de residencia, porque bueno, la residencia implica ahorita por el tiempo pandémico, pues obviamente que la exposición o la compartición o la apertura de esos procesos se pueda dar en una plataforma virtual, pero como es Instagram, pero pues finalmente va a haber una publicación que ustedes están preparando también como una memoria de intentar recuperar toda esta parte procesual que es a mí a veces la más interesante incluso que las piezas finales, que en eso sí totalmente estoy de acuerdo contigo y que lo conversamos en un primer momento. No sé si quieras agregar algo más, Ana, en relación a GEStudio. Lo podemos obviamente recuperar con algún comentario posterior de los artistas, pero si quieres agregar algo más a todo esto que hemos conversado o podemos comenzar pues justo con este diálogo con Dulce, que obviamente se van a ir ligando las ideas, pero precisamente hablando de lo procesual, en el caso de que quieras sumar algo más, Ana, tú me dices si me interrumpes. En el caso de lo procesual, pues sí me gustaría ahondar precisamente con al menos 2 de los artistas residentes de los 6, que lamentablemente, pues algunos están escuchando, me imagino que sí están conectados, pues me hubiera encantado platicar con los 6, pero pues bueno, los elegidos son los elegidos y eso es, pues eso siempre es bien interesante saber su percepción porque obviamente me hubiera encantado estar ahí acompañándolos en los tiempos en los que estuvieron conviviendo, pero por eso mismo creo que la conversación tiene más pertinencia. No sé si quieras sumar algo más, Ana, o comenzamos con Dulce en este diálogo, que pues bueno, conociendo el trabajo de Dulce, pues bueno, creo que es interesante saber cómo te conectaste con la cerámica, que obviamente es un lenguaje que hemos de decirlo, ya lo hemos conversado Ana y yo en algún otro momento, donde los artistas, ya sea justo en la etapa de formación, a no ser que haya un interés muy específico o una forma en la que la currícula los va orillando a explorar ese lenguaje, pues es un poco marginado, precisamente porque todavía hay un espectro pues, muy vago de lo que puede arrojar la cerámica en un sentido no solamente de herramientas, de técnicas múltiples, sino precisamente abonar a un lenguaje ya digo, en el caso de los estudiantes apenas en exploración, pero en el caso de artistas ya de su tamaño, pues justo explorar otros caminos. Me encantaría que nos compartieras, Dulce, cómo fue ese acercamiento. Bueno, pues gracias, buenas noches a los que hicieron pues todo este esfuerzo por reunirnos, Ana, Violeta, Alejandro, estar aquí platicando juntos y gracias a los que están viéndonos también. Bueno, para mí, tal cual como lo mencionas, el acercamiento a lo cerámico fue precisamente en el tiempo de escuela. Yo estuve en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, soy Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, acá en Xochimilco, en la Ciudad de México. Y ahí yo tuve precisamente un acercamiento como un poco frustrado porque yo entré precisamente al taller de cerámica pues con mucha energía y con mucha curiosidad y la verdad es que la guía que tenía en ese momento fue pues muy pequeña. Francamente no tuve mucha guía de parte de la maestra que lo estaba dando, entonces se quedó un poco truncada. Eso y en parte yo estaba mucho más interesada en ese momento en la pintura. Y la verdad es que, como comentó Ana, cualquiera de las dos disciplinas requiere de mucho tiempo. O sea, sí requiere de mucha concentración y de mucha práctica porque estás experimentando constantemente. Entonces también, por otra parte, se quedó truncada como mi acercamiento a lo cerámico porque también yo tenía como un poco que escoger hacia dónde dedicaba como mi tiempo, ¿no? Quedó allí y mi práctica hoy día, la mayor parte de mi tiempo es basada en el dibujo y en lo bidimensional. Yo conozco a Ana hace años ya y nos hemos hecho cercanas, nos hemos seguido las carreras, entonces es una persona con la cual me gusta mucho
pues tener cercanía, saber lo que está pasando. Creo que una de las cosas que considero es que es alguien muy propositiva y me da muchísimo gusto que haya pasado esto de la residencia y sobre todo que ya el estudio haya abierto eh, eh, con esta contundencia. Me da mucho gusto. Y cuando me invita al proyecto me pareció para mí fabuloso porque creo que también el proyecto que yo estoy trabajando ahora me llevaba un poco precisamente a experimentar de varias maneras. No sabía exactamente si la cerámica iba a ser la manera correcta o no, pero básicamente yo entré con mucha como curiosidad y con muchas ganas de saber qué estaba ahí, fuera de pensar en producir una obra o no. Yo estaba mucho más con ganas de entrarle a poner las manos en la masa, tal cual, ¿no? Entonces, de esta forma se hace esta experimentación y creo que los resultados fueron bastante afortunados, pero sobre todo creo que lo fueron gracias a la guía de Ana y también el apoyo, como lo mencionó, de Angelina, que creo que es una artista con muchísimo conocimiento, entonces creo que eso también hizo que las piezas de todos se concretaran mucho mejor, ¿no? Pues se me hace interesante, en realidad, digo, ahorita que mencionas la forma en la que te acercaste, justo que mencionas la parte formativa en la institución académica, que por lo general pues todos tenemos, digo, yo recuerdo hace 20 años en la Esmeralda cuando estaba Rubén Durán, todavía está Rubén Durán ahí en la Esmeralda, pero me acuerdo que invitó al ya fallecido Hugo Velázquez e hicimos en un verano el famoso Hugo Velázquez y que tenía su casa en Cuernavaca, hicimos un proyecto colectivo y ahí fue en donde entendí que amasar con los pies 1 tonelada de barro lo que implicaba. Entonces, y ahí dije, eso se me hizo interesante precisamente porque había estudiantes de intercambio japoneses y que tenían una percepción distinta también de la cerámica. Creo que en ese sentido, bueno, al menos creo que a diferencia de ese primer acercamiento que tuviste en la hora FAT, pues agradecí mucho ese acercamiento, que yo la verdad fui siempre muy mula para todo lo que tenía que ver con la cerámica, pero siempre me fascinaba todo lo que se podía realizar y producir. Pero creo que en este sentido, este acercamiento, pues obviamente que es muy matérico, ya lo habíamos conversado Ana y yo, tiene una energía muy primigenia, es de estas prácticas, de estos oficios que nos devuelven a un momento, pues no solamente que contiene una energía muy específica y un trabajo muy específico, sino precisamente que refiere a un hacer fundacional. Entonces creo que en ese sentido hay un halo ahí de cosas que se van juntando para que un artista vaya pues precisamente a esa primera parte que es el amasado, o es ahora sí como tú lo mencionaste, Dulce, pues poner las manos en la masa y tan, que yo sé que no pasó con Alejandro y que Alejandro era muy renuente a ese primer amasado, precisamente por esa condición tradicional que todavía prevalece en las llamadas técnicas tradicionalistas, que se me hace un absurdo, porque siempre he pensado que obviamente que cada técnica se contemporaneiza todo el tiempo y eso obviamente depende de los artistas que las vitalizan, que las dignifican. Digo, la pintura no por nada ha prevalecido, sino porque se ha contemporaneizado todo el tiempo y así lo mismo debiera que pasar con otros lenguajes que son riquísimos y que dan pues muchas pautas de hacer. Me encanta cómo mencionas la parte del acompañamiento de Ana, eso es vital, o de un artista de otra generación, que creo que ya lo mencionamos aquí, el enriquecimiento intergeneracional en estos procesos de producción, pues no solamente, siempre digo que se contaminan, que se crashean, pero en el mejor sentido, se pasan los virus, pues, uno al otro, pero en el mejor sentido de producir precisamente no solamente un acompañamiento técnico, que eso se agradece precisamente más si eres un artista que has tenido un acercamiento muy cortito en relación a esta técnica, pero obviamente también toda esta contaminación de pensamiento que por ahí ya a mí me encantaba leer
todos los briefs que escribieron en relación al proceso, en relación a la convivencia, que ya me encantaría cerrar más tarde con esta parte del espacio taller, del espacio doméstico, que obviamente eso le da una vitalidad y una energía increíble a los espacios de este tipo, ¿no? Porque pues ya se va desdibujando el espacio propiamente del taller y se va contaminando también o va dando paso al espacio de convivencia, al espacio doméstico, porque obviamente pues ese lugar es donde vive Ana con su familia. Y bueno, me encantaría hacerle la misma pregunta a Alejandro para después devolverme con Dulce y ya más o menos, pues ya con Dulce, que yo sé que tiene una investigación mucho más amplia con todos estos cuerpos celestes que se impactan, las meteoritas que las amamos, bueno, yo amo las meteoritas de Dulce y aparte amo las meteoritas naturales, pero en realidad ya después pasaremos más a esa parte. Alejandro, yo sé que tuviste el rebelde en este aspecto de acercarte a la cerámica, decías no, no, no al amasado y entonces empezaste con una experimentación pues bastante conceptual y bastante irreverente en el buen sentido de la palabra en relación a la cerámica. Gracias, Violeta, gracias a todos y todas por estar también aquí, por su tiempo. Sí, pues en efecto, yo en la escuela tuve un acercamiento muy, muy ligero, ¿no? Muy ligero a la cerámica, creo que estaba más bien en otro momento, estaba haciendo más escultura y mucho grabado, y, y como dices, nada más así pasaba de largo un poquito con Rubén o con los que estaban ahí enseñando, pero siempre había tenido esta como, no es una distancia propiamente, o sea, no es que a mí me produjera, digamos, que me repeliera el material, sino que yo tenía un poco de miedo, ¿no? Y seguía teniendo miedo todavía recientemente, porque conociéndome, sé que soy como muy clavado técnicamente en las cosas, ¿no? En las materiales y así, ¿no? Entonces, sabía que el miedo era que si me clavaba tal cual al material y me ponía a amasar y a conocer y a todo así, mi acercamiento iba a ser sumamente técnico, ¿no? Y justo era lo que no quería, me parecía que era una oportunidad para conocer y desarrollar algo en cerámica que no necesariamente tuviera que ver con la habilidad, ¿no? O con el conocimiento del manejo del material, o con esta parte tradicional que es riquísima también, ¿no? Entonces, de entrada me puse como estas limitantes, como decir, a ver, voy a empezar a trabajarlo, pero sin las manos, sin usar las manos. A ver, voy a empezar a tratar de alcanzar una forma, pero sin modelar, ¿no? Sin tratar de recurrir a las mismas ideas que tengo ya guardadas ahí en la memoria, ¿no? En el imaginario. Entonces, esas limitantes creo que me fueron llevando a más hacia la experimentación que propiamente al uso y práctica del material cerámico, ¿no? Pero después, en el mismo proceso, ¿no? De estar ya en la residencia, pues ya se me fue quitando el miedo, me fui como penetrando más, ¿no? En la materialidad, en la sensibilidad que brinda esta disciplina, que es pues bellísima. Y ya al final ya me puse a hacer así lo que quería hacer, ¿no? Ya con más libertades, sin tener pues al principio sí tenía una especie de pretensión, ¿no? Buscaba, ambicionaba obtener una experiencia diferente a la que yo tenía miedo a tener. Y ya después ya me dejé, me solté. Pero sí era más esta parte de no quiero así atacarlo porque tengo miedo de clavarme y de empezar así a regresar a esas formas que ahora no siento que sea el momento para hacerlo. Después yo en mi casa o después yo en mi otro momento, en otro espacio, en otro proyecto, pues sí. Pero ahorita me gustaba la idea de justo interactuar con las ideas de los demás, de entrar, pero no directamente, sino como de ladito, ¿no? Eso es lo que me gustaba de pensar el proyecto.
Pues se me hace interesante de ladito porque de frente uno se enamora, ¿verdad? Entonces de ladito ya es un poco más difícil el enamoramiento. Y creo que también en ese sentido está interesante estos dos aspectos, ¿no? Lo utilitario, que es un poco siempre a lo que un artista contemporáneo le rehúye, a pesar de tener ejemplos tan valiosos en este sentido, como puede ser, por ejemplo, la producción de la Bauhaus, ¿no? Que ya a sus 100 años sigue detonando y sigue siendo parte de nuestras vidas, desde los celulares hasta muchísimos productos que seguimos consumiendo. Pero creo que esta parte del utilitario siempre es algo a lo que un artista contemporáneo le rehúye, ¿no? Y que en realidad pues también tiene una especie de aura bastante peculiar y bastante interesante en este sentido. No sé, digo, los que son amantes de los objetos, ahora recuerdo una bella frase de Rothko que decía, pues, como amo tanto los objetos, no los puedo marginar al ensueño, no los puedo marginar a un plano en el que no aparezcan, ¿no? A pesar de que se me ha denominado como un pintor abstracto, ¿no? Pero creo que en este sentido sí es interesante ver este espectro del objeto un poco más amplio. Me gusta pensar en eso precisamente por este punto de lo utilitario. Y en esta otra parte donde la cerámica se abre a un horizonte un poco más, cuando ya le agarras esa energía, que me imagino que a través de la técnica, a través de los recursos que obviamente te van dirigiendo pues las gurúes de ahí, de local foráneo, de AG Studio, donde pues vas abriendo ese espectro y dices, bueno, pues se puede hacer muchísimas cosas, porque tú lograste unas animaciones que a mí me encantaron, me engancharon muchísimo, no solamente porque me remiten a Duchamp, que es uno de mis grandes amores, pero precisamente porque es interesante pensar lo que se puede lograr con la cerámica, una animación. Obviamente hubo un aspecto bien latente dentro de esta residencia, que era la exploración de lo sonoro. No solamente la cerámica como un transductor de lo sonoro, sino la cerámica como un receptor. Cuando conozco esta parte de la celosía que se está casi resquebrajando, me imagino que es en el lugar donde tú vives, pero que de pronto te pones a pensar en esa celosía como un ente cerámico y entonces empiezas a pensar la cerámica como un material vivo. Entonces, así como la gran mancha voraz que sí está ahí captando cosas y emitiendo cosas. Entonces, creo que en ese sentido me encantaban tus experimentos además porque los unías con intereses de la infancia. Y yo decía, pues es casi como el Frankenstein, ¿no? O sea, yo voy a lograr el Frankenstein aquí apoyado con la cerámica, pase lo que pase. Y creo que en ese sentido sí se me hacía interesante muchísimo esa exploración sonora que la pudiste transminar y pudiste contaminar a artistas como Angelina, porque de pronto ya veía amplificadores y que todo el mundo hizo amplificadores y veía los bellos silbatos de Claudio y veía como todas estas piezas tan interesantes que iban en función de lo sonoro. O sea, en realidad sí rebasaban obviamente las cualidades matéricas, utilitarias, estéticas de la cerámica, sino que ya se volaron la cabeza. Entonces creo que en ese sentido se me hacía interesante pensar en esa parte justo sesgada, que a mí se me hace que fue muy afortunada porque arrojó mucha experimentación y seguramente pues ya para la segunda ya le entras de frente bien a muchas otras más cosas. Igual vale la pena también hacer el apunte que Gaby fue también muy importante para trabajar hacia el lado, muy recargados hacia el lado sonoro, como ella traía todo trabajo hecho con audio y súper minucioso y como muy rico en texturas y en tonos, como que todos nos empezamos a fascinar con esa idea y empezamos a trabajar en ambas, ¿no? Dimensiones, tanto en la matérica como en la energética, si lo queremos ver un poquito más metafísico. Claro, sí, totalmente. Gabriela Galván, con su imaginario, con su intención de generar una biblioteca de voces del barro, bueno, se me hacía interesantísimo hacer estos mapeos sonoros de distintas etapas del barro, no solamente desde que se está porque bueno, también desde que está en la parte acuosa, donde está esa parte del barro acuosa que luego a veces marginamos porque ya nos pensamos en el montículo de arcilla, ya casi lista para ser moldeada, pero en realidad lo que hizo Gaby fue
generar precisamente una ruta, un mapeo sonoro de distintos estadios de la cerámica, que se me hacía interesante como un experimento, como una forma también de poder recuperar una memoria sonora del material. Pues muy bien. Yo quisiera regresar, si te parece, Alejandro, y si Ana quiere, por favor, sumarse con algún comentario, por favor, bienvenida. Pero le quisiera preguntar ahora a Dulce, que ¿qué tanto tuvo que ver, obviamente, dentro de esta investigación que ya pues, te ha mantenido bastante tiempo en relación a los cuerpos celestes, en relación no solamente a lo que se impacta en la superficie terrestre, en las famosas meteoritas, ¿no? Porque cambian de género, ¿no? Cuando están justo en el espacio sideral y cuando se impactan, eso es lo más fascinante, que cambian de género. Y de pronto también con toda esta investigación más amplia, que obviamente es mucho más consistente en relación a la percepción colectiva de estos cuerpos, cómo se impactan, qué es lo que generan. Pero me encanta que has hecho un trabajo también muy minucioso en relación a construir una historia de carácter ficcional alrededor de todos esos experimentos cerámicos que son parte de esta investigación que de alguna forma pues llevas a local foráneo y empiezas a experimentar con la cerámica y empiezan a surgir estas posibilidades de meteoritas ficcionadas. Me gustaría que compartieras un poquito más sobre esto, Dulce, si te parece. Sí, bueno, eso, justo este trabajo que resulta de la residencia, decido enfocarme precisamente en las meteoritas a partir de también entender que obviamente no es que necesite trabajar en algo diferente aún experimentando, sino que estaría bueno continuar experimentando sobre pues la misma temática que voy llevando, ¿no? Yo llevo ya con este año 3 años, bueno, quizá un poco más porque también ha habido más tiempo de investigación sobre todo, un proyecto que se llama Las cosas caen del cielo, que no siempre es un proyecto que fue apoyado precisamente por el Sistema Nacional de Creadores. Y gracias a este tipo de apoyos, que es un poco lo que también mencionaba Ana, uno es que puede tener precisamente un empuje para poder experimentar más y poder investigar más y poderle dedicar todo lo posible a algo en específico, ¿no? Bueno, este proyecto básicamente se enfoca en todas las historias y los eventos reales de cosas que caen del cielo, en específico desde basura espacial hasta justamente las meteoritas, es decir, y todos los tipos de fenómenos que caen del cielo y que de repente se unen precisamente con los fenómenos paranormales. Y entonces es curioso porque esta investigación me ha llevado precisamente, digo, desde cosas tan superficiales como la revista Duda, que es una revista que salía en los 80s, cuyo subtítulo decía "Lo increíble es la verdad". Precisamente se enfoca en fenómenos paranormales y en el fenómeno ovni también. Y entonces, bueno, también en toda esta investigación me encuentro con una serie de narraciones que van desde lo testimonial, lo descriptivo, en la, de los periódicos y lo descriptivo a nivel científico de esos objetos que caen. Entonces me empiezo a encontrar con una serie de historias que tienen que ver en general con cualquier cosa que cae del cielo, ¿no? Y eso, o sea, van desde la basura espacial hasta las meteoritas. Poco a poco me ha llevado precisamente desde ir viendo todas esas historias, de dónde vienen, quiénes son los personajes que están involucrados, cómo se narran estas historias, quién es el principal narrador, qué es lo que se quiere decir, las imágenes que conllevan, porque yo siempre empiezo haciendo una investigación visual que después me adentra a las historias. Y entonces, a partir de lo visual es que yo empiezo digo, yo trabajo sobre todo con la fotografía y me interesa mucho la traducción de la imagen fotográfica al dibujo, pero partiendo del hecho de que esas imágenes como van circulando en internet, pero que también se vuelven parte de la memoria colectiva, ya sea de una comunidad o digo, desde de un pueblito hasta un país, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, el primer año de proyecto yo estuve concentrada precisamente en hacer una serie de dibujos, tal cual dibujos que yo iba viendo de eventos que me interesaban. El segundo año fueron juntar toda una serie de narraciones que me llevó a ilustrarlas y condensarlas en un libro. Y entonces las ilustraciones iban desde los avionazos de los políticos, que finalmente también son objetos que caen del cielo, hasta historias extraordinarias como los evanis, que son los objetos voladores sí, como los fenómenos no identificados que caen del cielo, que tienen que ver desde la lluvia de espuma, la lluvia de gelatina, que caen ranas, que llueven vacas, etcétera, etcétera. Y poco a poco me fue llevando precisamente a concentrarme mi foco de atención en los cuerpos celestes, ¿no? Porque finalmente también una de las cosas que tienen los cuerpos celestes y en específico de las meteoritas es que nos llevan a pensar, así como el material cerámico, también en el momento primigenio, sobre todo pues de los mamíferos en la Tierra, es decir, en específico, por ejemplo, la meteorita que cae en Chicxulub, aquí en Yucatán, pues es precisamente el momento de inicio en donde pues los mamíferos empiezan a poblar en mayor magnitud la Tierra, entonces es el momento de los mamíferos. Entonces, tal cual por eso a la raza humana nos llama tanto la atención las meteoritas, porque tanto nos hablan de un principio, pero también nos hablan de un final. Es una posible forma de extinguirnos también, ¿no? Algo que es azaroso, que puede llegar en cualquier momento, de cualquier tamaño y que nos puede impactar y totalmente ahora hacer que empiece a evolucionar otro tipo de especie, ¿no? Claro. Y lo que me interesa mucho de las meteoritas en específico, y en específico lo que me latió mucho relacionándolo con lo cerámico, es este material primigenio. Esta cuestión de más que contaminación, la polinización, que obviamente hay pues muchísimos estudios, teorías, que van desde lo científico hasta lo mítico, lo religioso, acerca del origen de las cosas, del origen de la vida misma en este planeta, ¿no? Me interesan mucho los cuerpos celestes también. Creo que lo describiste tú muy bien en el texto, sobre todo por los alcances míticos, lo simbólico, pero también lo político patrimonial y el consumo que hay de estos objetos, ¿no? Entonces están abarcando las meteoritas un chorro de aspectos y valores que me interesaba. Pero sobre todo una de las cosas que me interesaba también era poder acercarme a la cuestión de la ficción, cómo crear. Y esto es algo que también emergió de la polinización en las pláticas y en específico con Alejandro. Y entonces salió la pregunta de, bueno, ok, qué padre que tú quieras, o sea, está muy bien las meteoritas y que está muy bien como pensar en cómo llegaron, pero ¿qué tal? ¿Por qué no las regresas? Y de repente fue como, wow, sí, vamos a ver de qué manera organizamos una historia que nos ayude a pensar en cómo se regresan, ¿no? Entonces, viene esta parte poética per se que tiene que ver también con este material primigenio y también con esta ficción, de entonces empezar a pensar en reversa, cómo regresas algo que te llegó y que a lo mejor te originó, pero ahora a la hora de regresarlo está originando otro tipo de historias, otro tipo de... De evolución de energía, ¿no? También, ¿no? Porque también hay una cosa ahí como de regalo un poco y de devolución, que es un poco también como, y si lo queremos poner a lo mejor en estos términos, como una especie de ofrenda, de agradecimiento también, de situar algo, ¿no? También en ese sentido. Exacto, sí. Bueno, a mí lo que me fascinó de esta historia ficcionada es la meticulosidad de la información en cuanto a cómo la colocas territorialmente, geográficamente, en dónde está, quiénes la encontraron. Bueno, yo estaba fascinada leyendo la historia, en realidad en todas sus partes, la composición, pues porque obviamente es como la ficha técnica de la meteorita y de pronto me quedo pensando en todo lo que hay alrededor de estos objetos, porque pues obviamente ya hay un mercado negro muy potente cada vez más sobre la compra-venta de las meteoritas, quiénes son los que certifican que sea una meteorita, que no sea un fake, y obviamente pues también me encantaría recuperar esta parte donde las meteoritas son parteaguas de momentos o
o cierres de etapas de la vida, porque eso también es interesante. Digo, está la famosa meteorita Allende, que seguro la conoces porque la has dibujado, y que es una ahora sí que la meca, ¿no? De las meteoritas, porque es precisamente la meteorita que contiene la información más antigua del sistema solar, de la conformación del sistema solar. Entonces, en realidad, pues prácticamente todos los geólogos van a intentar ver, aunque sea esos pedacitos, esos breves fragmentos que se les pudo quitar al Smithsonian cuando se impactó en Chihuahua, en la ciudad de Allende, y donde pues hasta los niños casi pagados ahí con centavos de dólar estaban intentando recuperar pedazos de Allende, y que pues el gobierno mexicano así, o sea, los del Smithsonian así de véngase para su reino, y el gobierno mexicano en ese tiempo pues estaba así como fascinado con el Apolo 11, que era en el mismo año y que iba a llegar justo a la luna, pero pues así ahora sí que bajando la guardia de la importancia que tenía Allende en este sentido de haberse impactado en territorio mexicano. Entonces creo que en este sentido es interesante la perspectiva científica, obviamente desde la mirada de los geólogos, la importancia que tienen estos objetos, que ya luego me regañan los geólogos, me dicen no son rocas, no son piedras, y me regañan cuando las mencionan, los trato de enunciar así enfrente de ellos, pero creo que es interesante esta parte que recuperas de cómo conformar, no solamente desde la localización, el encuentro ficcional, sino también de la certificación de esa ficción, ¿no? Que eso también se me hace fascinante, ¿no? Porque has pensado justo un certificado, has pensado justo, bueno, que la parte ya no quiero aquí yo develar más sobre ese acto en colectivo de la devolución, porque sé que eso está en proceso y no lo voy a develar, pero sí, al menos en esta parte del certificado, que es donde concluye esta historia ficcionada. Sí, bueno, el proyecto justo empieza experimentando precisamente con el material cerámico y pensando que precisamente también esa es una de las cosas que nos pareció bien bonitas y muy atractivas y muy poéticas, que finalmente un poco el proceso en el horno del material cerámico es como un proceso acelerado, no, quizás un proceso más lento del proceso que per se las meteoritas sufren a la hora de entrar a la atmósfera. Entonces, solo que es un proceso que nosotros generamos, pero que las meteoritas generan en el momento de entrada, que pueden ser, digo, no pasará de algunos minutos, ¿no? Claro. Entonces, el tratar de como recrear esta forma de hacer una meteorita desde el material cerámico en un horno y haciendo racú, era una cosa, más allá de la experimentación, nos parecía una cosa muy poética, muy Claro. potente, ¿no? Para los que nos están acompañando y no saben exactamente porque solamente han visto los posts en el Instagram, les comento, empezó el proyecto por una parte haciendo las meteoritas, que son totalmente una ficción, son piezas cerámicas que están precisamente, ¿cómo se llaman? Pues fueron motivadas, o sea, fueron motivadas, fueron hechas a partir de meteoritas reales y de leer varios documentos que tienen que ver con cómo se forma la corteza de fusión y qué es lo que pasa en el proceso de las entradas de las meteoritas a la atmósfera y en específico cuando caen a la Tierra. La meteorización, que se refiere a un término que tiene que ver con cuál es el proceso como de oxidación que tienen en tierra las meteoritas, y luego la vida que tienen aquí cuando caen y las historias que generan, ¿no? Entonces hemos podido ver desde historias del medioevo, historias en los códices, que hablan de cómo además son antecedentes de catástrofes, guerras, caídas, etcétera. Digo, hay un códice muy importante en donde se ve precisamente no recuerdo si es Moctezuma, que está precisamente viendo en la bóveda celeste una meteorita cayendo, y entonces eso sucede precisamente un año antes de la llegada de los españoles y justo sus astrónomos le dicen, híjoles, pues sí, algo va a pasar gacho, pero pues bueno, prepárense, ¿no? Entonces este hombre, pues la historia cuenta precisamente, pues se sienta a llorar porque no sabe qué demonios va a pasar y bueno, tiempo después sabe lo que pasa, ¿no? Entonces, lo que me envuelve es precisamente tanto toda esta descripción científica como las historias que vienen atrás. Entonces, lo que yo hago, no sé si puedo compartir pantalla rapidísimo para Sí, enseñarles. por favor. Para enseñarles Ay, no puedo. Creo Ya lo activé. Creo que te tiene Ya. que autorizar antes. Muchas gracias. Listo. Bueno, esta precisamente
Es un certificado. Aquí está la foto de la meteorita. Les voy a poner esta, que esta es preciosa, esta es la que les corresponde precisamente a Alejandro. Entonces, está aquí el nombre de la meteorita y a manera de certificado antiguo de ingreso de la meteorita como un museo de historia natural, está la foto de la meteorita y acá viene la descripción. Entonces, en su descripción lo que yo hago es precisamente poner la historia, qué es lo que pasa cuando se encuentra, cómo la ven, las características físicas que tiene, que es la forma de la descripción que usualmente se hace, que hacen los geólogos o los que se dedican precisamente a identificar las meteoritas, la petrografía, que tiene que ver también con otra súper descripción acerca de los elementos que trae, en específico mucho más en la geoquímica, porque ya está describiendo exactamente cuáles son las cantidades de todos los elementos químicos, y la clasificación, ¿no? ¿Qué tipo de piedra o de metales? Hay 3 tipos de meteoritas. Hay meteoritas rocosas, hay meteoritas férreas y hay meteoritas rocoférreas, es decir, que es una combinación de ambas, ¿no? Y entonces, pues me llama la atención precisamente hacer justo un texto en donde condense toda esa historia ficcionada, pero a partir de una forma real de describir a las meteoritas, ¿no? Entonces, por eso es que hago estos certificados. Esta es la de Claudio. Y me refiero a que cada una, yo hice 15 piezas, 7 de las cuales fueron pensadas también para dárselas a cada una de las personas partícipes de este proyecto, porque para mí creo que fue importante mucho la polinización que hubo entre todos los partícipes. Entonces, también por otra parte, investigando, hablando entre nosotros, resultó que había un lugar que se llama Las 7 Luminarias, que está en el estado de Guanajuato, que precisamente es un lugar que existe, que tiene 7 cráteres. Y esos 7 cráteres son básicamente cráteres de volcanes extintos, pero asemejan la forma de los cráteres con la forma de la constelación de la Osa Mayor. Entonces empecé yo a hacer una serie como de hilar y de hacer una serie como de hilar personalidades, personas, meteoritas, el espacio en específico, cada una de las características que tienen estos cráteres que se le llaman ollas. Y entonces lo que se me ocurrió de repente, o empecé ahí a maquinar, era cómo cada una de las meteoritas podría haber sido provocadora de cada uno de los cráteres. Entonces los cráteres en realidad no son cráteres de volcanes, sino son cráteres producidos por las meteoritas. Entonces, si fueron producidos por las meteoritas, ¿cuál es su composición y cuál es su historia, no? Entonces, cada una de las meteoritas tiene una historia en específico, cayó en una olla en específico. Por ejemplo, cayó en la olla blanca, que es un cráter que se encuentra a la mayor altitud. Hablo de cómo entró, los testigos, qué fue lo que vieron, qué fue lo que sucedió, etcétera. Entonces, y de ahí lo que hago es relacionar precisamente con esta serie de afectos que creo que a todos nos involucró bastante en esta relación en la residencia, como la personalidad de cada quien con las características que tenía la meteorita, con la característica que tenía el cráter, y entonces como que arbitrariamente deduje que cada meteorita iba para cada persona y cada persona tiene que ir a dejar la meteorita, ¿no? Entonces, como que el proyecto se fue elaborando muy sencillo y poco a poco se fue haciendo cada vez más complejo. Todavía no acabo de cerrarlo, pero esta es la etapa en la que está y esta es la etapa en la que pues me gusta mucho compartirles, ¿no? Claro. Y digo, y esta parte que refieres, gracias Dulce, que refieres a esta parte del afecto, ¿no? Finalmente el afecto, cómo se va transminando
el proceso de una experimentación de un artista en conjunto, porque sé que también por el tiempo pandémico, y como ya lo compartía Ana, pues obviamente no tuvieron ahora sí que una convivencia en conjunto, estuvieron entrando, saliendo, algunos sí se pudieron conectar de manera más cercana, y obviamente en algún momento ya creo que hacia el final, entonces se juntan y obviamente pues pueden compartir más esta parte de diálogo un poco más estrecho al interior del grupo, ¿no? De todos los 6 artistas, obviamente junto con Ana como anfitriona y junto con Matthew. En este sentido, se me hace interesante esta parte del afecto, ¿no? Perdón, Ana. Sí, yo quería puntualizar un poco en esto que dices sobre cómo funcionó y o sea, si efectivamente en tiempo presencial fue muy corto, lo que sí es que durante los 3 meses nos veíamos una vez a la semana, siempre por Zoom, y creo que es súper importante, un poco volvemos a esta idea de cómo los procesos son como claves, porque yo identifico aquí como 2 anotaciones importantes. Desde el primer momento, cuando hicimos la primera reunión y nos presentamos todos y se habló un poco de cuál iba a ser la mecánica y demás, se habló de esa posibilidad de pensar en lo cerámico en un término bastante flexible, donde no era necesario incluso ni siquiera eh, producir una pieza, a lo mejor tenía la necesidad de probar el material y no concluir en nada, o no quemar o demás. Entonces, esa posibilidad de no contener, sino como dejar abierto ese panorama, fue como creo importante porque dio la posibilidad de que todo se como desde un punto de vista como relajado, pudieran decir, órale, todo se vale, entonces no hay bronca, ¿no? Y por otro lado, como que también justo eso permitió que al concretar entre todos, acordar vernos una vez a la semana, hubo una polinización cruzada que lo dice muy bien Dulce y me encantó ese término y lo adoptamos todos, porque fue así, o sea, hubo un ir y venir de imágenes, de textos, que bueno, nos veíamos una vez a la semana, pero diario había un WhatsApp de alguien que había encontrado un texto, una referencia, una imagen, a veces en serio y a veces no, pero que iba alimentando todo este imaginario en el que todos, de manera personal, como en el caso de Dulce, que viene con una búsqueda muy, muy enfocada y fue llevando como todo todos estos procesos, lo fue como decantando muy bien hacia su propia búsqueda personal, ¿no? Y que se ve también en los demás, ¿no? Está, por ejemplo, Claudio, que a partir de lo sonoro eso así le voló la cabeza y empezó a experimentar y a investigar sobre los instrumentos prehispánicos, y Angelina le prestó un manual de instrumentos. O sea, como ese intercambio de saberes, creo que también fue muy enriquecedor y creo que sumó al proyecto de todos, de cada uno, o sea, lo que dice Dulce, platicando así de cómo podemos justo acentuar esta idea de lo local foráneo, qué hay ahí que pueda ser interesante y Claudio nos compartió esto, nosotros hablamos de lugares que están aquí a los alrededores de San Miguel de la Presa, el Jardín Botánico, el Picacho, las pinturas rupestres, lo que sea, y de repente ahí sonó las 7 luminarias y cuando empezamos a ver todos estábamos así de wow, no puede ser. Y luego también esta idea de cómo fue caminando todo de manera así tan orgánica, que cuando Dulce dice, bueno, sí, entonces yo voy a hacer estas meteoritas y pues cuando es que cuando nos comparte ella qué es lo que le pasa a un meteoro cuando pasa por la atmósfera y luego cae en la Tierra y por eso se transmuta a meteorita y le dijimos, bueno, es que ese es un racú, tiene que ser un racú. Y entonces cuando fue como la palabra mágica, cuando dijimos, hay que hacer una quema racú, todo el mundo así levantó la mano y dijeron, pues vamos. Y fue muy lindo también esa posibilidad de que, aunque
desde un momento inicial hubo la apertura de decir, no pasa nada si no se quema, si se hace algo efímero, si no sé qué, que al final el fuego nos congrega y cuando coincidimos todos fue pues justo en esta última quema, donde además pues otros también aprovecharon para hacer piezas en ese estilo. Y hay Claro. algo que No, es, totalmente. Perdón, Dulce, sí. no, que es bien interesante que también, digo, la gente que sabe de cerámica sabe qué pasa con el raku, pero los que no sabíamos, pues Es fascinante, básicamente es es fascinante, pero fascinante. además es el azar puro, no sabes cómo va Sí, a salir, no sí, sabes cómo va a totalmente. empezar. Así es. Entonces, creo que eso fue lo mejor de todo o lo más mágico, porque era como todo se lo dejas al fuego y al momento en que va a salir. Lo demás que hiciste, quién Ya, sabe qué va a pasar. quién sabe qué pasa. Entonces, ese fue un momento crucial de sorpresa y de un resultado fenomenal. O sea, todos los resultados de todas las piezas que salieron fueron, bueno, no sé, a mí todos me gustaron, ¿no? O sea, No, fueron muy afortunados. claro, o sea, el racú tiene esa cualidad, obviamente, totalmente azarosa, y obviamente, como menciona Ana, ¿no? O sea, prácticamente todos de manera tribal terminaron alrededor del fuego a la expectativa de ese fuego, a la expectativa de lo que iba a ser ese fuego con las piezas que a lo mejor en ese imaginario quedaron primero conceptualizadas en alguna forma de hacerse, y de pronto el fuego llega y de pronto decide sobre esos términos. Creo que en ese sentido, pues sí, el racú es fascinante, y obviamente estoy totalmente de acuerdo con Dulce. Quien nunca ha hecho racú, ese primer acercamiento es casi mágico, totalmente. Bueno, quisiera a lo mejor ir cerrando la conversación, precisamente apuntando a algo, recuperando un poco esta parte del afecto que ya menciona también esta Dulce, lo mencionó Alejandro también, pero precisamente con esta cualidad, con este aspecto en donde Ana abre este espacio que es su casa también, donde hay un ambiente en donde se entrecruza lo doméstico con el espacio taller, donde a los artistas, obviamente por este apunte que hace Ana, precisamente por el tiempo pandémico que estuvieron trabajando desde el bendito Zoom, y después pues ya se van pues reconfigurando estos tiempos en lo presencial, en algunos más, en algunos menos, y ya después que finaliza en la quema del RACO en conjunto. Pero me gustaría conversar un poquito más, a lo mejor con Ana, y obviamente si Alejandro y Dulce tienen algo también que agregar, pues sobre todo lo que hay alrededor de este desdibujamiento de lo que significa el espacio del trabajo, el espacio de convivencia, el espacio doméstico propiamente, porque creo que es súper vital, súper importante, precisamente en el perfil de muchos de estas iniciativas culturales, donde precisamente intenta generarse una energía mucho más orgánica, mucho más armónica, donde se resignifica la parte del trabajo, ¿no? La parte del trabajo como una cosa como recuperar la parte del goce, recuperar la parte de la escucha viva, de estar los unos con los otros, pensando un poco en Jean-Luc Nancy, y justo esa parte es la que me gustaría un poquito que a lo mejor nos pudiera compartir o ampliar un poquito más, Ana, qué sucede con este desdibujamiento de los espacios de trabajo, los espacios de convivencia, porque sé que hay un chef ahí en tu casa potencial, y que eso pues también, compartir los alimentos, ¿qué significa compartir los alimentos alrededor de un espacio de trabajo y de experimentación? Bueno, pues yo pienso que en AGE Studio hemos aprendido del barro a tomarnos el tiempo necesario y confiamos en que el trabajo hecho con las manos nos conecta con nosotros mismos y con nuestro entorno y nos permite el disfrute. Entonces, definitivamente lo que buscamos es generar un espacio cálido y familiar. Como bien dices, cuando abrimos las puertas, no solo son las puertas del estudio, es las puertas de nuestra casa. O sea, el estudio es lo que separa el estudio de la casa, es un pequeño espacio de jardín. Creemos que el espacio más importante del estudio es justo el jardín,
y la cocina, por supuesto, queda el jardín, porque sí, era el momento en el que todos nos congregábamos a compartir, a dialogar, a disfrutar, a comer rico. Había una expectativa porque Mateo, que le encanta cocinar, lo hace excelente, y entonces todos estábamos esperando con qué nos iba a deleitar cada día, ¿no? Y pues era eso, o sea, creemos que no está en la vida de muchos, creo que de muchos artistas es así, o sea, la práctica artística es como parte de tu vida, a diferencia de un trabajo, pues a lo mejor más de oficina o empresarial o industrial, donde hay una separación entre lo doméstico, como entre lo íntimo y lo público, y entonces te desplazas a otro lugar y vas y trabajas y te desconectas y luego regresas a la casa. En nuestro caso no es así, y en el de muchos no es así, como que está vinculado. Y entonces, claro que pues también cuando abrimos el espacio es así, están los gatos, están las niñas, o sea, había no solamente que estar entre nosotros y platicar, a veces era pues también compartir con ellas, y estaba Emma, la hija de Alejandro también, que es como otra hija, es chistoso porque ella y mis hijas dicen que tienen 2 mamás y 2 papás. O sea, imagínate Ya no saben quién es. el nivel de comadres que son. Claro. Pero pues sí, y al final creo que eso también relaja, también hace como más disfrutable, y como que uno se le bajan un poco los humos, ese rollo de somos los artistas y estamos haciendo Claro, qué sé totalmente. yo qué, ¿no? Es como, pues más bien somos un poquito a veces niños, y estamos probando a hacer cosas, ¿no? Claro. Y sí, finalmente que abras la parte del espacio doméstico y que puedan convivir los artistas con tu familia, con tus hijas, y obviamente que los artistas también se sientan cómodos de llevar a sus hijos, en este caso Alejandro, a Emma, que vemos a la bella Emma ahí sentada, que me imagino es ella. Entonces, pues creo que en ese sentido es interesante también cómo esta parte del afecto se redimensiona. Una parte que está por lo general muchas veces marginada de lo que podría ser la práctica, un proceso artístico, donde aunque los espacios obviamente se transminen, siempre esa parte del afecto, a lo que nos referimos con el afecto, con ese flujo, es siempre difícil de enunciar dentro de lo que es el trabajo artístico. No solamente por todo lo que implica alrededor, por lo que ha implicado en ese sentido, pero creo que se me hace interesante que el propio espacio promueva un nicho generoso, orgánico, no solamente desde el trabajo de una técnica que requiere un tiempo específico, un tiempo contemplativo, un tiempo del hacer, un tiempo de pensamiento distinto, sino también desde la forma en la que se confabula ahí en relación a los afectos y a las complicidades. Bueno, pues yo por mi parte, a lo mejor no sé si hay alguna pregunta de todos de todas las personas que se conectaron amablemente el día de hoy para compartir este tiempo con nosotros. Yo invitaría, obviamente, antes de hacer un cierre, o si hay alguna pregunta en específico, que pudieran visitar el Instagram de AG Studio para que puedan conocer la exposición de estos 6 artistas increíbles, Angelina, Gabriela, obviamente Alejandro, Dulce, Claudio, por ahí no sé si se me va alguien más, pero creo que en Carlos, que es uno de los más jovencitos y además también hizo cosas bien interesantes. Creo que en este sentido también es importante invitar que puedan, pues prácticamente pues son los tiempos a los que nos arroja un poco intentar visibilizar las cosas en Instagram, en estas plataformas virtuales. Obviamente no es lo mismo que lo presencial, son formas distintas, un poco más fragmentadas, pero también creo que es importante que puedan acceder al Instagram para conocer la exposición, conocer estas piezas, que yo siento que unos son resultados fenomenales, increíbles, con el solo hecho de privilegiar el proceso. Y obviamente ahí, como parte de la propuesta
curatorial está también, y obviamente por el interés tan pertinente de Ana de la residencia de privilegiar lo procesual, pues está justo una serie de imágenes que intentan evocar a la parte del proceso y que también intentan evocar a nivel escritural, porque recupero las frases de muchos de los artistas en relación a su primer acercamiento a la cerámica y en relación a esta parte del afecto con el otro. Entonces, en este sentido, pues todos refieren a la comida, todos refieren a esa parte de convivencia, de aprendizaje, de escucha, y eso se me hace interesantísimo, los envidié muchísimo, pero se me hace muy rico precisamente que de alguna forma lo que se promueve desde el espacio, pues de alguna forma sí se logra en esa parte. Y obviamente en la experimentación. Pero si es que no hay... bueno, tal vez podemos invitar a las personas que amablemente se conectaron a hacer alguna pregunta muy puntual y creo que podemos ir cerrando la mesa tal vez con un comentario tanto de Alejandro, de Dulce, de Ana en relación a este proyecto y si a lo mejor alguno de los artistas, que sé que está Angelina, está por ahí conectada y están otros más, Claudio, si alguno quiere sumar algún comentario, pues también estaría padre para cerrar ya la conversación. No sé si Alejandro quiere empezar con un comentario para ir cerrando la charla. Claro, muchas gracias por asistir, por ir a visitarnos al perfil de AG Studio. Los invito a que vayan. Hay piezas bien chidas, ¿no? De Claudio hizo unos conos así o que se oyen con el viento y que funcionan como paisajes sonoros padrísimos. Saca unas fotos de eso, hizo instrumentos de viento, unos de agua. Están muy, muy bonitos, unos como muy casi prehispánicos, ¿no? Muy, muy padres. Se clavó un rato así investigando cómo se hacen, cómo se tiene que dirigir el sonido, etcétera. Muy, muy padres. Están las piezas de Angelina, que son bellísimas también. Ella desarrolló una técnica para poder usar la cerámica delgadita como una hoja, ¿no? Entonces tú puedes agarrar así una hoja de cerámica y se siente así súper frágil y tiene cosas escritas, hizo unos como cucuruchos para escuchar sonido ahí. Son bellísimas, ¿no? Con muchas narrativas, nos invitó a colaborar en estas piezas con ella. Carlos, por ejemplo, tiene todo un rollo así súper complejo entre la música y los números y las formas. Entonces, están muy, muy padres sus piezas, como que también metió unas al racú, otras las barnizó como tipo grafito, son con muchas texturas, muchas cualidades escultóricas, y al final tiene pensado hacer una especie de performance, ¿no? Donde le ponen unas cuerdas y empiezan a sonar como instrumentos. Gaby, por ejemplo, hizo todo un registro, ¿no? Una memoria de todos los sonidos que, como bien dice Violeta, muchas veces ni siquiera nos percatamos de ello, ¿no? Como del barro hidratándose, ¿no? Uno ni cuenta, ¿no? Pero si pones muchísima atención con un micrófono como ella lo sabe hacer, son unos sonidos así súper espaciales, ¿no? Marcianísimos. Es un registro muy, muy padre de todo. Las piezas, las meteoritas de Dulce que vienen acompañadas con sus certificados, con todas estas narrativas, el propósito que está de regresarlas a las 7 luminarias. Es una, digamos que es una residencia que aún no termina, ¿no? Y que aún sigue trabajándose. Como bien dice también Violeta, esta participación de Ana y Mateo en la residencia, por supuesto, fundamental, clave para que todos hayamos empezado a agarrar la onda y empezar a soltarnos y empezar a generar como divergencia y experimentación. Es un proyecto muy, muy padre. Visiten, por favor, el perfil de AG Studio, ahí están las piezas y también, pues, los perfiles de todos nosotros, por si quieren ver más, que eventualmente vamos a ir subiendo todo este material poco a poco, ¿no? Para que lo vean, vale mucho la pena. Hay cerámica muy bonita, hay experimental muy bonita, creo que tocamos ciertos límites y que se permite como continuar. Es un proyecto que parece que podría continuar por más tiempo, ¿no? Vayan, por favor, los invitamos y nada más. Gracias. Okay. Mil gracias, Alejandro. Y obviamente, como Alejandro hace todo el recuento de los artistas participantes desde la plataforma de Instagram de AG Studio, pues se pueden escuchar las piezas sonoras, obviamente, de Gaby,
de Gabriela Galván. Se pueden ver las animaciones increíbles de Alejandro. Obviamente, todas estas estructuras de viento que Claudio creó y que obviamente registró para poder dejar de manera azarosa en espacios naturales y que la gente pudiera encontrarlas de esa misma manera y activarlas soplando al interior. Entonces creo que son muchos aspectos en relación que gana este proyecto en relación a la exploración de la cerámica. Mil gracias, Alejandro. Y pues Dulce, no sé si quieras hacer un comentario para cierre de la charla. Sí, pues nada, agradecer otra vez a todos los presentes, los que se conectaron, a Ana, Alejandro que estuvo aquí, Violeta también por aceptar el estar acompañándonos en este cierre, en este primer cierre, porque justo sí podrán haber varios, de la residencia. También la mirada de alguien como tú, viéndolo desde afuera, condensando y cerrando, creo que también para nosotros es súper enriquecedora. Después de, digo, ya cuando está uno tanto tiempo ahí trabajando, de repente pierdes el horizonte, entonces de repente que alguien llegue y amarre, da mucha contundencia, eso está padrísimo. Y hay una cosa que es bien interesante, no sé qué pasó con esta residencia, pero cuando recibimos la invitación, obviamente todos sabíamos que era un momento bien complejo por la pandemia. Sin embargo, a pesar de eso, a todos nos emocionó y no sé qué pasó, pero la emoción o las estrellas algo. Y todos le entramos con muchísimas ganas. Eso hizo de esto genuinamente experimentación abierta, tallereo, apertura total. Y entonces lo que sucedió ha sido muy positivo porque creo que lo vimos justo como una oportunidad de hacer sin pensar que esto podía ser de esta forma. Es decir, así como no pensamos que podía llegar esta pandemia y enclaustrarnos en casa, por otra parte también fue un área de oportunidad para todos el poder pensar en, bueno, estas son las condiciones, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, seamos más bien, apelemos a la creatividad incluso en estas condiciones, porque hay un chorro de cosas que hacer. Entonces, volviendo a lo último que se hablaba de qué es el espacio doméstico, esta cuestión de, ok, no puedo ir, pero sí estoy en mi casa y en mi casa tengo este cachito, tengo mi mesa para hacer, bueno, pues mi mesa es mi universo. ¿Cómo hago de este universo algo que traspase mi casa, las paredes, y aunque sea por Zoom nos vemos? Es decir, fue una oportunidad genuina. Entonces, la vida va a ser así de aquí en adelante. A lo mejor viene otra pandemia u otro meteorito, otra meteorita, no sabemos qué. Entonces, más bien tratemos de... Dulce, por eso tienes que ir a dejar tus ofrendas a las 7 luminarias Sí, para que no vuelva. no venga otra pandemia. No, pero creo que el pensar que cada acto que hacemos ahora que estamos en casa es parte de un ritual que hace que lo que tenemos sea una oportunidad, pues también no hay que dejarlo ir. Es decir, sí, cada día es el último, no sabemos cuándo, ¿no? Así es. Nada, pues vamos adelante y con la cara en alto, es todo. Es como, ¿no? Entonces, bueno, nada más comentar eso, que nuestro espacio, nuestro espacio íntimo cotidiano se alargó como una liga y se achicaba. Estas reuniones de Zoom también hacían que se abra y se cierre y se abre y se cierra. Entonces, no estamos confinados. Entonces, en realidad la confinación tiene que ver solamente con pensarla así, pero no con que la realidad sea así, ¿no? Bueno, no sé. Claro. Sí. Mi perspectiva ahora. Pero gracias. No, mil gracias a ti, Dulce. Increíble y ya nos contarás en qué devienen pues este proceso, que como dice Alejandro, no acaba la residencia aquí. Obviamente los artistas abrieron una caja de Pandora y estoy segura que ya difícilmente van a regresar intactos, inmunes, como cualquier persona en función de la pandemia. Ya no vamos a regresar igual. Ana, mil gracias, Dulce. Ana, ¿con qué quieres cerrar esta charla? Y aprovecho para pues, invitar sé que están habiendo en el chat algunos comentarios de felicitaciones, pero si también quieren hacer alguna pregunta más puntual, estamos todavía, podemos, ay Dios mío, son 8:30, podemos agarrar a lo mejor unos minutitos, pero Ana, por favor. Agradecer sobre todo a los artistas, a Violeta, por ser cómplices de
concretar nuestro sueño. Mateo y yo teníamos este sueño desde hace años y finalmente arranca, y como dice Dulce, estamos felices de que arranque con esa contundencia, con gente tan valiosa, a la que admiramos tanto, a los que queremos además, y que se haya dado así en un ambiente tan cálido, tan flexible, tan comprometido también. Estamos muy contentos. Y también, pues, comentar que como bien dicen, la cosa sigue. Yo digo, la semilla está echada, el barro es así, como cualquier cosa orgánica, se infiltra, se apodera y ya te contaminó en el buen sentido. Pero además, el proyecto de AGE Studio sigue todavía el proceso de local foráneo, porque estamos trabajando en la memoria, estamos ordenando todo el registro que tenemos de todo el proceso, los diálogos que hubo, las referencias a imágenes, a textos que vamos a compartir en una memoria impresa que se va a editar y se va a difundir también. Y desde luego, pues también estaremos tratando de seguir compartiendo los procesos. Como bien dice Alejandro, vamos a seguir posteando. Todavía hoy posteamos algo de la parte del proceso de Dulce y Alejandro, pero los días posteriores postearemos de los demás artistas, también de su manera de pensar y de sentir sobre el espacio doméstico y demás. O sea que todavía continuamos. Todavía Sí. falta muchos posts ahí en Instagram. Exacto. Y por otro lado, invitar a quien esté interesado en trabajar algún proyecto con cerámica, pues el estudio, AGE Studio, es un espacio abierto, se pueden hacer propuestas de trabajo con un proyecto específico y bueno, ya eso sería cuestión de que nos busquen en redes, nos busquen en nuestra página y establezcamos contacto para apoyar también. Que le entren de manera sesgadita o de frente, como Alejandro decía que le entró, pero que le entren a la cerámica a los artistas contemporáneos. Hay que contemporaneizarla, hay que revitalizarla, y creo que esa es una parte que celebro de AGE Studio, y obviamente como estudio creativo, ¿no? Independientemente también de lo que sucede en la residencia en esta primera edición. Pues mil gracias a los tres. No sé si hay alguna pregunta, pero creo que no. Yo solamente me despido. Justo para mí fue muy importante, le decía a Ana, haber recuperado a una ceramista que estuvo en el Black Mountain College justo hace ya varios tiempo, una ceramista poeta que me hizo mucho sentido justo el lenguaje de escritural con la cerámica, una poeta que fue una pedagoga increíble, que fue MC Richards, y me encanta el texto que pude encontrar de ella a partir de toda la experimentación que en el Black Mountain College sucedía hace ya muchos años, y donde pues en realidad muchísimos artistas importantes de esa generación pues fueron determinantes precisamente a partir de la exploración de algo que parecía que no era ni algo netamente académico, sino era precisamente un entrecruzamiento de saberes donde la experimentación era lo que prevalecía. Y entonces siempre que cuando Ana me invita, ese texto estuvo todo el tiempo, ese bello libro de MC Richards estuvo siempre en mi mente en este sentido, y más que nada para celebrar precisamente la cerámica, para celebrar la poesía que ya es inherente a la cerámica, y pues precisamente para celebrar la exploración y la experimentación de artistas que le entraron gustosamente a ella. Agradezco muchísimo a todos los que se conectaron, mil gracias, y agradezco a Ana la invitación por hacerme cómplice de esta primera edición. Les deseo muchísima suerte, y a todos los artistas, a Dulce, a Alejandro, a los que están conectados y que obviamente no pudimos conversar de viva voz con ellos, a Claudio, me imagino que por ahí está Carlos o Gaby, luego a veces tienen motes distintos, entonces no los puedo ubicar bien, pero agradezco
a cada uno de los artistas y obviamente a Matthew, que está tras bambalinas, yo sé que está por ahí y seguramente ya los artistas están extrañando ya la comida y en algún momento estoy segura que después de que acabe esta locura podré conocer finalmente ese espacio tan bello que ya me imagino a partir de las voces de todos los artistas y obviamente de sus piezas. Mil gracias y buenas noches a todos. Adiós. Gracias, hasta luego, bonita noche. Hasta luego. Gracias, mil gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Échense un baño para la suerte, dice Claudio. Me encanta, mil gracias, Ana. Gracias. Espero poder haber contribuido un poquito a tu lindo proyecto. Polvos Mágicos para Local Foráneo y para AG Studio. Pues cualquier cosa seguimos en contacto, obviamente, y que todos visiten la exposición. Yo ya la compartí en La Esmeralda y con los maestros, que vi ahí algunos conectados. Entonces, pues espero que pues, conozcan a los artistas y conozcan sus piezas y sus procesos. Mil gracias, Gracias, Ana. gracias, Ale. Gracias. Ahí Chao. seguimos, besos. Seguimos. Chao. Chao. Chao, Alejandro. Gracias. Chao.